Buenos días para todos, mi nombre es Diego Camacho. El siguiente es el video explicativo de un filtro pasa-baja realizado con la aplicación MATLAB. Primero en nuestro código inicializamos las siguientes funciones clear y close all, con las cuales realizamos la limpieza y el cerrado de variables anteriores que pudimos haber estado utilizando en desarrollos. Esto para que no interfiera con ninguna de las señales entrantes y siguientes. Ahora bien, en principio creamos la función que se utilizará. En este caso la llamamos FPV de filtro pasa baja, el cual tiene dos entradas, dos variables de entrada, que es omega y omega sub 0, y realiza la siguiente función visualizada. Ahora bien, definimos las primeras variables WC, que sería la frecuencia del corte del sistema, y WO, que sería la frecuencia de nuestra señal. Estas están definidas en radianes, por eso se multiplican por. Ahora bien, definimos la variable TO, que es el periodo de la señal senoidal. Esta la usaremos para pruebas. TS es la frecuencia de muestreo para la simulación y FS sería nuestra frecuencia de muestreo. Definimos el periodo, que es el tiempo, cada cuánto se repetirá la señal. En esta señal se repetirá por lo menos 10 periodos. Y definimos la función linspace. Esta función se usa básicamente para realizar el barrido de la frecuencia, ya que genera un vector de 100 líneas entre cada una. En este momento la realizaremos desde menos f sub 0, menos f sub s medios hasta f sub s medios de un tamaño hasta t. Ahora definimos la variable w, la cual es la frecuencia y se encuentra en radianes. Ahora bien, se define el sistema pasa-baja de primer orden. Primero la variable h. En esta variable h simplemente llamamos la función que creamos anteriormente, fp, filtro pasa abajo, y la llamamos, en este punto la guardamos en la variable h. Y seleccionamos la amplitud de nuestra señal, guardada en la variable a, que en este caso la definimos en 2. Y listo. Ahora, creamos nuestra señal de entrada. Nuestra señal de entrada, vamos a utilizar la representación de Euler para nuestra señal. Entonces, para esta señal cosenoidal se debe aplicar la siguiente fórmula. La mitad de la amplitud por la componente positiva compleja más la mitad de la amplitud por la componente negativa compleja. Y bien, calculamos la señal de salida, en donde nuestra señal de salida se guardará en la variable BO sub 1 y será la mitad de la amplitud por nuestro filtro pasa baja y nuestra señal de entrada. Esto se cumple debido a que el sistema, según el ETI, por lo tanto, por lo tanto tiene superposición y homogeneidad. Ahora bien, llamamos la transformada de Fourier de la señal de entrada con escalamiento en función del tiempo. Nuestras variables, la entrada y la salida de nuestra señal, en función del tiempo. ¿Y por qué usamos la transformada de Fourier? Ya que es un poco más compleja visualizar la señal en el dominio del tiempo, utilizamos Fourier para pasarla al dominio de la frecuencia. Ahora, vamos a plotear, perdón, vamos a plotear esta señal con el comando plot y la función fftshift. ¿Por qué usamos la función fftshift? Esto permite una mejor visualización en la gráfica, ya que centra la frecuencia en cero, en la frecuencia cero, y pues permite visualizar la señal. Ahora bien, usamos esta línea hold on para mantener el ploteo de esta señal y se muestre la gráfica, ya que vamos a mostrar varias gráficas. Y ploteamos la frecuencia. Llamamos R para que sea roja y la llamaremos señal de entrada y magnitud de sistema.
Y ahora grid on para mantener la cuadrícula de la señal. Luego ploteamos la señal de salida, igualmente grid on para mantenerla. Y ploteamos la señal de fase de entrada y la mantenemos con all on en el cuadro de las. Y ahora bien, seguimos ploteando las señales de salida, la señal de entrada y la fase de la señal de salida. Y pues ya luego ploteamos la parte de la señal de entrada y la señal de salida. Ahora viene una parte muy importante que es normalizar la señal. ¿Esto para qué se hace? Para que sea una señal más agradable a la vista y se pueda mostrar. Esto se hace con dividiendo en el máximo de la señal de entrada y el señal de salida. Entonces esta es la normalización de la señal de entrada y la normalización de la señal de salida. Y por último ploteamos la señal Lee-Sandhuis, que es la relación de frecuencias y coeficientes de la frecuencia. Y la ploteamos y la graficamos. Ahora bien, corramos el código que realizamos. Listo. Nos genera dos instancias de gráficas. Nuestra señal de entrada, nuestra señal de salida, la fase de entrada, la fase de salida y nuestra fase de salida. Bueno, examinemos un poco esta primera. La señal de entrada, acá nos está indicando que la señal de entrada es esta azul y podemos ver que está dentro de la magnitud del sistema, por lo cual esta señal será transmitida por el sistema. Ya en esta segunda imagen nos podemos dar cuenta de las fases con su respectivo desfasaje. Y podemos evidenciar en las salidas del filtro pasa abajo que no se modifica y no se ve alterada la magnitud del sistema. Como podemos evidenciar, la magnitud de 1 se mantiene en esta y el desfasaje se mantiene en la entrada y en la salida, que es un punto importante en un sistema pasa baja. Y acá, si se pueden dar cuenta, la variación de la fase, esta roja, es lineal a la variación de la frecuencia, lo cual es supremamente importante. Ahora bien, vamos a analizar la segunda tabla de gráficas, donde está nuestra señal. Entonces, vemos nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida. Como pudimos evidenciar en el desarrollo del código, vemos que omega sub c es mucho mayor que omega sub 0. Por lo tanto, la gráfica de entrada y de salida es la siguiente. Y la señal normalizada es muy parecida a nuestra señal de entrada. Y vemos en la figura de Lee-Sandhuis que la señal es muy atenuada, como podemos observar acá. Ahora bien, esta es la señal de filtro paso abajo, su entrada y su salida. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, mi nombre es Diego Camacho. Este es un video explicando un filtro paso abajo en MATLAB para la clase de procesamiento de la señal. Muchas gracias y feliz día.